Bienvenidos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos llegar a un fin de semana más para alabar su nombre. Hemos pasado unas semanas en las que nos enfermamos, se enfermaron los niños, nos enfermamos nosotros, pero el Señor nos ha sacado adelante, nos ha sanado y vamos a darle las gracias con las alabanzas que tenemos preparadas. Vamos a tener un mensaje al final y nos vamos a ir con un salmo, así que quédense con nosotros y que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 20, versos 6 hasta el 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón, Señor, en este día, que tú nos has sanado, Señor, que tú nos has librado del mal. Te agradecemos por tu infinita misericordia en nuestras vidas, Señor, por también nuestros hermanos y amigos y familiares, Señor, que han estado orando por nosotros, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y que tú proveas lo que necesitan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición al pueblo de Dios, Señor, que podamos bendecir y podamos tener sabiduría que viene de ti, Señor. Que tú bendigas a todos los hermanos que están trabajando, Señor. Que bendigas también a los que estén pasando dificultad, enfermedad o persecución, Señor. Que fortalezcas a tu pueblo, Señor. Que nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor. Y que tengamos el valor para predicar en todas partes, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, en nuestros hogares y en las iglesias, Señor. En tu nombre oramos esto, Señor Jesús. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria para siempre será Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luna en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria para siempre será el Consolador. Para siempre será el Consolador. Para siempre será el Consolador. Borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados,
al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, te libres hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor y con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Te cantaré, te cantaré, te cantaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Te cantaré, te cantaré, te cantaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Lo siento, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma,
Gracias a Dios que podemos meditar en su palabra para tener luz en todo lo que está pasando alrededor del mundo, en esta situación que estamos viviendo en estos tiempos actuales. Cada vez que pasa un conflicto global o hay algún problema político, económico o como la enfermedad que recientemente aquejó al mundo, esta pandemia que aún no termina, nosotros podemos encontrarnos con gente que está afirmando todo el tiempo que ya es el fin de los tiempos. Pero ¿será esto cierto? ¿O será que estamos en el fin de los tiempos? ¿O será el fin del mundo? Tenemos la Biblia para que nos aclare nuestras dudas y podamos ver a través de ella qué es lo que el Señor está diciendo sobre este tiempo. En el capítulo 24 de Mateo, en el verso 1 dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. El Señor Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén y ese templo está destruido. Existe un muro solamente que se llama el Muro de los Lamentos, donde los judíos van a orar y van a presentar sus oraciones delante de Dios. Es lo único que quedó. Dice en el verso 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, porque el Señor les había dado un ejemplo de lo que iba a pasar en el futuro, y para ellos era algo que los conmocionó, porque el templo era algo espléndido, era maravilloso, aunque no era el primer templo como el de Salomón, aún seguía siendo una obra muy hermosa, y era magnífica. Le dicen sus discípulos, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. No se escandalicen porque es necesario que así suceda, y esto no es el fin, sino que es el principio de dolores. Estamos viviendo nosotros el principio de los dolores. Entonces, cada vez que sucede una cosa, como una guerra, como una pandemia, como una enfermedad nueva, como un conflicto político, luego las personas empiezan, sobre todo los religiosos, empiezan a hablar acerca de que ya es el fin, que ya es el fin. Pero debemos entender nosotros que todas estas cosas se están cumpliendo para que la profecía que dio el Señor Jesús veamos que es cierta y es verdadera. Por lo tanto, nosotros no estamos esperando que pasen estas cosas para intentar entender cuándo es el fin de los tiempos. Al contrario, cada día que pasa, el Señor podría venir. No necesitamos ver todas estas señales o tal vez interpretarlas, sino que cada día que pasa, sabemos que este día podría venir Jesús por su iglesia. Y aun si no viniera, yo estoy listo para ir delante de su presencia, porque vivimos vidas pensando que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos, para ponernos a cuentas con Dios. Pero ¿qué pasa si en el momento en que yo estoy en mi pecaminosidad, estoy yo ofendiendo al Señor, en ese momento el Señor me llama a cuentas? ¿Mi conciencia estaría limpia? ¿Podría yo entrar a su presencia? La señal más evidente de los últimos tiempos la podemos ver en el libro de 2 de Timoteo, donde Pablo le habla a Timoteo, su mejor discípulo, acerca de cómo serán los últimos tiempos. Vamos a ver qué dice. 2 de Timoteo 3:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Habrá tiempos muy difíciles. El final de los tiempos empezó desde que Jesús murió en la cruz y resucitó. Desde ese momento empezó el final de los tiempos. Ahorita estamos viviendo los últimos días de la tierra. Y dice Pablo, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Lo podemos ver en nuestro tiempo? Por supuesto. Estamos viviendo un tiempo donde la gente se ha vuelto adoradora de su imagen y todos quieren verse mejor,
todos quieren recibir reconocimiento, todos quieren que las personas alaben y exalten la maravilla que es el hombre. Y por los bienes económicos, todos persiguen los bienes económicos. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. En nuestro tiempo podemos ver cómo la sociedad tiene una degradación en estas cuestiones espirituales. La gente ya no cree en las cuestiones religiosas porque los han defraudado, porque los han traicionado, porque han visto desde otra perspectiva el abuso que hay dentro de las religiones, dentro de los grupos. Voy a decirlo aquí en México, por ejemplo, los grupos cristianos. Y la gente ya no cree, y la gente se aparta, porque no conoció al verdadero Dios, porque conoció una religión falsa, porque conocieron enseñanzas torcidas de gente que solo se aprovecha de la ingenuidad de las personas y de la fe. Y esto pasa en todos los ámbitos religiosos, no es solamente de algunos. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Está sucediendo, es algo real. Inclusive nosotros podríamos estar cayendo en este tipo de pecados. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y está pasando, así como lo profetizó el Señor, de que habría muchas personas que se autonombrarían Cristos o Mesías o enviados de Dios. Podemos ver cómo están torciendo el Evangelio, cómo se han levantado tantas doctrinas que hablan de Cristo, pero no viven lo que el Señor nos ha mandado, sino que tienen su propia ideología, sino que tienen un Evangelio torcido. Y el mismo apóstol Pablo dice que si viene inclusive un ángel del cielo a predicarnos otro Evangelio, esto es maldición. Y muchas veces caemos en esto porque no escudriñamos la Escritura y nos dejamos llevar por las palabras de los hombres. Y el hombre se equivoca, todos los hombres se equivocan, los pastores se equivocan. Es más, hasta los apóstoles podemos ver que tuvieron tropiezos. Pero ¿qué pasa? El Señor está ahí con su palabra para recordarnos el camino, y el Espíritu Santo nos guía para que no perdamos el rumbo y la dirección. Por lo tanto, es necesario que escudriñemos la Escritura y pidamos al Señor en oración que Él nos dirija para que cumplamos con el plan y el propósito que tenemos y que Él tiene para nuestras vidas. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Son personas que abusan de su carisma, de su facilidad de hablar, de su posición social, económica, religiosa, política, de su posición de poder para abusar de las personas. Y aquí especifica que de las mujeres también. Debemos nosotros buscar la santidad sin la cual nadie va a poder ver a Dios y sin la cual nadie va a poder entrar al cielo. Y es que muchas veces las personas piensan que los buenos van al cielo, y no es cierto. Al cielo van o vamos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Y cómo pasa esto? Muchas veces no sabemos cómo vamos a ser salvos. Y nosotros no somos salvos por lo que pudiéramos hacer, somos salvos por fe. Pero también nuestra fe se manifiesta a través de las obras que tenemos. Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque inclusive muchas personas tienen un pensamiento bonito y dicen, pórtate bien, sé un buen ejemplo a la sociedad, porque tal vez tú vas a ser el único evangelio que las personas lean. Y no es cierto. El único evangelio que las personas deben leer es el de Jesucristo, porque todos los que nos conocen tarde o temprano van a tener una excusa contra nosotros, porque somos imperfectos, porque somos malos, porque no hacemos lo que debiéramos,
porque pecamos constantemente. Y si no es con acción, es con nuestro pensamiento. Y si no es con nuestro pensamiento, es por lo que no hacemos. Entonces necesitamos presentarles la palabra del Señor, que la Escritura sea la que nosotros podamos hablar. Porque portarme bien, pues cualquiera puede portarse bien, pero no cualquiera te va a compartir el Evangelio. Y para eso estamos en la tierra, para llevar el mensaje de salvación. Ahora que estamos viendo las guerras alrededor del mundo, que estamos viendo la necesidad, hay grupos cristianos que van ahí y llevan agua, llevan comida, llevan ropa, llevan medicinas, pero sobre todo llevan la Biblia, llevan la palabra, llevan el mensaje. Y así muchos se van a convertir y muchos van a conocer al verdadero Dios, aquel a quien nosotros servimos, a quien adoramos y por quien estamos vivos. No somos perfectos, no somos buenos, pero Dios tiene misericordia de nosotros, así como un padre se compadece de sus hijos. Porque si podemos ver que nuestro hijo está necesitando ayuda, lo vamos a ayudar por nuestra simple naturaleza. Ahora imagínate Dios, que es todo amor y misericordia y que nos ama y que se ha compadecido de nosotros. Por lo tanto dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahora el Señor está esperando que nosotros vayamos en arrepentimiento delante de su presencia. Que lo que hacíamos antes ya no lo hagamos. ¿Por qué? Por temor a Dios y por amor a Él. La Escritura dice inclusive, el que antes robaba, ahora trabaje y hágalo dignamente. Debemos cambiar nuestra situación de vida, no por el miedo a irnos al infierno, no por el miedo a quedarnos aquí en la tierra cuando venga el Señor, sino por el amor y la gratitud de que Él nos salvó, aun cuando éramos seres despreciables, inmersos en el pecado. Nos trajo a su presencia y dice el Salmo, nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo, porque ahora somos sus hijos, y no porque lo merezcamos, no porque seamos buenas personas, sino por el amor que Él nos tuvo, por la misericordia que Él nos tiene. Vamos a ver qué dice Mateo 24:31. Mateo 30:31. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Está diciendo aquí la Escritura, que en ese día maravilloso, glorioso, va a ser un lamento para los moradores de la tierra, porque no aceptaron la palabra de Dios, porque no vivieron de acuerdo a su voluntad. Y es que nosotros muchas veces no les hablamos directamente a las personas, porque aunque yo soy imperfecto, aunque yo me equivoco, tengo que hablar la palabra y tengo que decirle a las personas, al mundo que se está perdiendo en su ideología, que se está perdiendo en sus inclinaciones, que se está perdiendo en lo que el mundo considera progresismo o en lo que el mundo considera lo actual. Como cristianos debemos decirles que hay cosas que no le agradan a Dios, de su proceder, de su pensar. Debemos levantarnos nosotros contra esas mentiras del maligno, contra esas mentiras que el mundo, que la sociedad está creyendo. Y debemos derribar esos altares, no con nuestra capacidad de hablar, no porque seamos muy elocuentes, sino con la palabra de Dios, porque Dios habla directamente. Él no se anda con rodeos. Nosotros muchas veces sí, porque no queremos ofender a nadie, pero la palabra es directa. Y hay cosas que son pecado que no podríamos nosotros suavizarlas. Y tal vez si fuéramos más incluyentes le diríamos a todos, vénganse, Dios los ama a todos. Y sí, pero aborrece el pecado. Y si vivimos en pecado, nosotros no podemos ser agradables delante de Dios. Y esto es cierto, porque hay un pensamiento humano que dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y no es cierto. Dios aborrece al pecado y si la persona no se arrepiente, también se considera enemigo de Dios. Entonces debemos hablarles a las personas y decirles que se arrepientan. Debemos orar que el Espíritu Santo haga sus corazones sensibles a la voz de su palabra.
no de lo que nosotros podríamos decir con nuestro intelecto o con nuestras emociones y sentimientos, porque muchas veces nos dejamos llevar más por esas cosas que por la dirección de la palabra, que por la doctrina cristiana, ¿sí? Vivimos muchas veces en una iglesia donde se manejan mal las emociones y los sentimientos y pensamos que sentir la presencia de Dios es lo que cuenta y no aprendemos sobre Dios y no conocemos realmente a Dios porque no leemos la palabra. Entonces no nos dejemos llevar solamente por las emociones y sentimientos, sino dejemos que el Santo Espíritu de Dios, por medio de la Escritura, nos enseñe quién es Dios y qué quiere de nosotros, qué vamos a hacer para agradarlo, qué vamos a hacer para atacar la mentalidad diabólica que hay hoy en el mundo, ¿sí? Porque esa es la verdadera lucha que el cristiano tiene. No, la batalla espiritual no es contra los demonios directamente, no hay algo que nosotros pudiéramos hacer, porque los demonios se sujetan a Cristo, sino contra el intelecto que está en el mundo, que dice la Escritura, que esta sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Por lo tanto, necesitamos la palabra para poder tener una verdadera guerra espiritual, una lucha espiritual, donde el poder de Dios se manifieste, donde la palabra tome el lugar que le corresponde, donde nosotros podamos explicarle al mundo qué es el Evangelio, quién es Dios y qué está esperando de nosotros como cristianos, como sus hijos, como aquellos que ha enviado a predicar el Evangelio y que necesitamos cumplir con este propósito, con esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento. La palabra se ha cumplido y las señales se están dando. El Evangelio está llegando a lo último de la tierra y el Señor está pronto a venir. Hemos visto la persecución, hemos visto la lucha, hemos visto las guerras, los terremotos, las pestes, el hambre. Dios quiere que la humanidad proceda al arrepentimiento y le conozca. Y para eso nos ha levantado a nosotros, para que vayamos y le digamos al mundo que hay un Dios que los ama, que quiere que se arrepientan y que no se pierdan, sino que vengan a su presencia para que conozcan su amor y su misericordia, así como un día llegamos nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga.